El hombre empujó la puerta pesada, y el chirrido resonó por la casa vacía, levantando polvo en el aire detenido. La luz de la mañana atravesó los vidrios sucios e iluminó algo caído en el suelo. Un cuerpo frágil, encogido, respirando con dificultad. Douglas se congeló por el shock, sintiendo el corazón acelerarse al darse cuenta de que no era un intruso, sino un anciano. El viejo murmuraba palabras casi inaudibles, como si llamara a alguien que no vendría. La escena parecía sacada de una pesadilla, y Douglas, instintivamente, dio 2 pasos hacia atrás. El anciano intentó levantar el brazo, pero solo consiguió mover los dedos, señalando débilmente hacia la puerta, como si pidiera ayuda. La boca seca temblaba, formando frases entrecortadas. Ellos se fueron, me dejaron aquí. La respiración era corta, dolorosa, y el sonido arañaba el silencio de la casa. Douglas tragó en seco, tomado por una urgencia que no comprendía. El aire estaba pesado, sofocante, como si las paredes guardaran un secreto terrible. El nuevo residente corrió hacia él, arrodillándose a su lado, sintiendo el cuerpo frío, como piedra. Las manos temblorosas del anciano apretaron la manga de su camisa, con una fuerza sorprendente, como si eso fuera todo lo que le quedaba. Douglas habló con calma, intentando ocultar el pánico y, aguanta, por favor. El viejo parpadeó lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo descomunal. La sensación de urgencia invadió el ambiente, y Douglas percibió que cada segundo allí era vital. Miró a su alrededor buscando cualquier pista, cualquier explicación, pero la casa estaba completamente vacía, como si la mudanza hubiera ocurrido minutos antes. No había muebles, ni ropa, ni rastros de alguien que se preocupara. Solo paredes desnudas y un leve olor a abandono. La mente de Douglas giraba, intentando entender por qué un anciano estaría allí solo, débil, encerrado dentro de una casa que se suponía que estaba vacía. El anciano empezó a toser, un sonido débil, casi hueco, mientras lágrimas discretas resbalaban de sus ojos cansados. Douglas lo sostuvo con cuidado, sintiendo un peso demasiado ligero, casi inexistente. Voy a ayudarte, te lo prometo, dijo, aún sin saber por dónde empezar. El anciano cerró los ojos por un instante, y con la voz rota, susurró, no, me dejes aquí. Aquel ruego imploraba algo mucho mayor que simplemente ser salvado. Parecía implorar existir. Horas antes de aquel encuentro, don Anselmo caminaba despacio por la casa, mientras observaba cajas siendo apiladas por su hija y su yerno. Intentaba ayudar sosteniendo pequeños objetos, pero cada gesto suyo era desaprobado con miradas impacientes. La nieta pasaba junto a él como si fuera invisible, distraída con el celular, riéndose de algo que él nunca entendería. El ambiente era extraño, cargado de urgencia y frialdad. La mudanza ocurría demasiado rápido para ser normal. Anselmo preguntaba a dónde irían, pero las respuestas siempre llegaban cortas, irritadas, como si su voz estorbara. Después te explico. Papá, no molestes ahora, dijo la hija, mientras cerraba una caja sin mirarlo a los ojos. Él intentaba no lastimarse, repitiendo mentalmente que estaba demasiado viejo, demasiado cansado, y que quizá era normal molestar sin querer. Pero había algo distinto ese día, algo en la forma en que todos evitaban mirarlo. El yerno, Jonas, hablaba en susurros por teléfono, mirando al anciano de reojo. Anselmo sentía un peso en el pecho, una sensación de que él no estaba incluido en los planes de la familia. Cuando intentó ofrecer ayuda, por tercera vez, Jonas solo respondió, a lo mejor que hace usted es quedarse sentado y callado. Aquello lo golpeó, como un mazazo silencioso. Volvió a su sillón, intentando no estorbar a nadie más, intentando existir lo mínimo posible. La nieta, Livia, entró en el cuarto, tomó una mochila, y al pasar junto al abuelo, dijo sin emoción, no te olvides de tomar tus medicinas. Si es que todavía tienes el comentario. Lo quemó más de lo que ella imaginaba. Anselmo miró el frasco sobre la mesa, y notó que ya estaba casi vacío, y nadie había comprado más. Trató de ignorar el nudo en la garganta, creyendo que, en la nueva casa, todo estaría bien. Pero por dentro empezaba a formarse una duda dolorosa. Mientras observaba a la familia yendo y viniendo, arrastrando cajas y cerrando puertas, Anselmo sintió que, por primera vez en muchos años, algo terrible estaba a punto de suceder. Solo no sabía que aquella sería la última vez que vería la casa llena de voces, pasos y personas. La última vez que vería a su hija antes de ser dejado atrás. La actividad en la casa continuaba con una rapidez extraña, como si todos tuvieran prisa por desaparecer de allí. Anselmo observaba las puertas cerrándose, las cajas desapareciendo por la puerta principal, y los cuchicheos volviéndose cada vez más frecuentes. Intentó preguntar si tenía que separar su ropa, pero la hija respondió sin paciencia. Después,
agarro tus cosas arriba. Jones lanzó una mirada dura hacia ella, como si hubiera dicho más de lo que debía. El malestar en el ambiente no hacía más que aumentar. Por la tarde, personas desconocidas entraban y salían, evaluando cada rincón de la casa, como si estuvieran negociando algo. Anselmo intentaba entender, pero no lo incluían en ninguna conversación. Escuchaba fragmentos en firma, transferencia, documento antiguo. El corazón se aceleraba con cada palabra suelta que alcanzaba a oír. Era imposible no sentir que estaban ocultando algo demasiado grande, algo que lo involucraba directamente. Cuando intentó acercarse a uno de los hombres, Jones lo interceptó rápido y lo empujó suavemente hacia atrás. «Quédese en su rincón, Anselmo. Este asunto no es para usted». El anciano sintió el estómago hundirse, como si hubiera sido borrado de su propia vida. Caminó hacia la cocina, buscando alguna señal de que aún formaba parte de aquella familia, pero solo encontró platos sucios, restos de comida, y la sensación de que a nadie le importaba si comía o no. Más tarde, la hija lo llamó solo para pedirle que firmara un papel. «Es solo cosa de la mudanza. Papá, nada importante». Anselmo sostuvo la pluma con manos temblorosas, pero dudó. El papel parecía demasiado importante para firmarlo sin leer. «Confía en mí, papá. Me atrasas cuando empiezas a desconfiar». Ángel firmó, aún sintiendo un creciente apretón en el pecho. Era como entregar algo sin entender que estaba perdiendo. La noche llegó con la casa casi vacía. Solo quedaban algunas cajas en la sala, y la sensación de que algo sombrío flotaba sobre todo. Anselmo se sentó en el sillón y observó por última vez a la familia entrar y salir, sin dedicarle una sola sonrisa. Sentía, sin saber por qué, que aquella mudanza no tenía lugar para él. A la mañana siguiente, la casa ya estaba diferente, silenciosa de un modo que incomodaba. Jones entró en el cuarto de Anselmo y dijo, con una frialdad casi mecánica, «Quédate aquí y descansa, ya volvemos a buscarte». Cerró la puerta con fuerza, trabándola, sin que el anciano lo notara. Anselmo intentó abrirla, pero la manija no cedía. Aún así, creyó en lo que había escuchado. Creyó porque siempre había creído, porque era más fácil confiar que admitir la verdad. Los pasos resonaron por la casa como si fueran parte de un ritual final. Calles arrastradas, puertas golpeando, voces rápidas y ansiosas. Él llamaba a la hija en voz baja, preguntando si necesitaba ayuda, pero nadie respondía. Las voces empezaron a disminuir, hasta convertirse en murmullos distantes. Luego, solo el sonido del motor del coche encendiéndose afuera. Presionó el oído contra la puerta, intentando escuchar cualquier señal de que volverían. El coche empezó a alejarse. Anselmo golpeó la puerta, creyendo aún que solo estaban yendo allí. Llamó a la hija, a la nieta, al yerno. A nada volvió. El silencio que se apoderó de la casa fue tan absoluto que parecía devorar el aire. Golpeó más fuerte, desesperado, hasta que los brazos le dolieron, pero el único sonido que escuchó fue el eco solitario de su propia desesperación. La ficha comenzó a caer lentamente, como si su cuerpo se negara a aceptar. La tarde llegó sin que nadie regresara. El hambre apretó, la sed quemó la garganta, y su mano temblorosa buscó las medicinas, pero el frasco estaba vacío. Intentó mirar por la ventana, pero era demasiado alta, imposible de alcanzar sin ayuda. El anciano caminaba en círculos, arrastrando los pies, intentando negar la realidad obvia. Estaba solo, atrapado, abandonado. Era como si el mundo hubiera sido borrado del otro lado. Cuando el sol empezó a ponerse, la casa se sumergió en una oscuridad pesada. Anselmo se sentó en el suelo, abrazando sus propias piernas como si aún pudiera protegerse. Las lágrimas caían silenciosamente, no solo por el dolor físico, sino por el dolor emocional brutal de darse cuenta de que no era lo suficientemente amado como para ser llevado. La noche cayó sobre él como un peso, y por primera vez, temió no ver el amanecer. El segundo día amaneció sin señal alguna de vida afuera. Anselmo despertó en el suelo frío, con las piernas entumecidas, y la sensación de que su cuerpo se había encogido durante la noche. La garganta ardía como fuego, y cada intento de hablar resultaba en un quejido débil. Intentó alcanzar de nuevo la ventana, subiendo a una silla vieja, pero la pierna falló y cayó, golpeando el hombro en el suelo. El dolor era intenso, pero nada comparado con el vacío que se instalaba dentro de él. La mente empezó a buscar explicaciones, intentando entender por qué la familia haría algo tan cruel. Recordaba las últimas conversaciones, las miradas evitadas, la prisa repentina por salir de la casa. Era como si todo hubiera sido planeado. Cada gesto, cada palabra seca, cada silencio forzado. Anselmo intentaba alejar esos pensamientos, diciéndose a sí mismo que debía estar exagerando. Pero la casa cerrada no mentía. El silencio no mentía. Al mediodía,
El hambre se transformó en náusea, y la falta de medicamentos hacía que su corazón fallara en ritmos irregulares. Caminó lentamente hacia la sala, apoyándose en las paredes, mientras el eco de sus pasos parecía burlarse de su fragilidad. Se sentó en el suelo, e intentó respirar hondo, pero el aire parecía pesado, como si la casa entera conspirara contra su supervivencia. El cuerpo sudaba frío, los ojos ardían, y la sensación de abandono crecía como una sombra viva. El anciano intentó buscar fuerzas en recuerdos buenos, en la infancia de su hija, en las sonrisas que alguna vez existieron, pero todo parecía demasiado distante, como si perteneciera a otra vida. Cada recuerdo venía acompañado de un dolor profundo en el pecho, no solo físico, sino emocional, como si estuviera perdiendo su propia historia. Ellos van a volver, murmuró, intentando convencerse de algo en lo que ya no creía. Cuando la noche cayó de nuevo, la casa se convirtió en una prisión silenciosa. El viento golpeaba las ventanas como dedos impacientes, y Anselmo se encogió en un rincón, temblando no solo por el frío, sino por el creciente miedo de que ese fuera su último día. El mundo parecía haber olvidado su existencia, y empezó a imaginar si su ausencia haría alguna diferencia para alguien. El tercer día trajo un cansancio tan profundo que parecía parte del aire. Anselmo despertó desorientado, sin saber si había dormido minutos u horas. Intentó levantarse, pero las piernas fallaron. Waikei onduló, sintiendo la cabeza girar. La casa parecía moverse con él, como si estuviera hundiéndose lentamente en la oscuridad. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, y la fe de que alguien pudiera aparecer disminuía a cada instante. Delirios comenzaron a mezclarse con la realidad. Escuchó pasos que no existían, voces que venían de recuerdos antiguos, susurros de su hija cuando era pequeña. «Ven conmigo, papá». Extendió la mano hacia el aire vacío, creyendo por un segundo que ella realmente estaba allí. Pero el silencio lo devolvió con la brutalidad de una bofetada. El corazón se apretó, y lágrimas resbalaron sin que él lo notara. En medio de la sala, un detalle llamó su atención: a la tabla ligeramente levantada en el suelo. Se arrastró hasta ella, sintiendo cada movimiento desgarrar sus músculos cansados. Intentó tironearla, pero sus brazos débiles no respondían. Aún así, vio lo suficiente para saber que había algo allí abajo, algo que la familia siempre escondía, algo que quizá explicara su abandono. Una mezcla de miedo y curiosidad creció dentro de él agotado. Se recostó junto a la tabla, sintiendo el frío del piso contra el rostro. Por un momento, pensó si debía seguir luchando o simplemente aceptar lo que parecía inevitable. La mente alternaba entre lucidez y delirio, recordando documentos, discusiones sobre dinero, frases cortadas que nunca entendió del todo. Ahora todo cobraba más sentido, y, al mismo tiempo, ninguno. La cabeza latía implorando descanso. La tarde pasó arrastrada, y el anciano se arrastró hasta la puerta una última vez, golpeando con la mano que temblaba como una hoja. Eran golpes débiles, casi simbólicos, pero cargados de todo lo que le quedaba: a miedo, esperanza, dolor, y un ruego silencioso por auxilio. Esos mismos golpes resonarían días después, cuando Douglas finalmente abriría aquella puerta, pero en ese momento, Anselmo creía que estaba golpeando para el vacío. El cuarto día amaneció con un silencio tan absoluto que parecía pegarse a la piel. Anselmo abrió los ojos con dificultad, sintiendo los párpados pesados como plomo. El cuerpo ya no respondía como antes. Cada movimiento parecía una batalla perdida. La sed quemaba su garganta, y la lengua estaba tan seca que dolía al tocar el paladar. Intentó llamar a alguien, pero la voz no salió, solo un soplo débil, sin fuerza. La mente comenzó a divagar por recuerdos antiguos, como si intentara encontrar consuelo donde la realidad fallaba. Vio a su hija pequeña corriendo por el patio, llamándolo con una alegría genuina, algo que ya no recordaba cuando había visto por última vez. El recuerdo lo hirió como un cuchillo, pues mostraba todo lo que el tiempo había deteriorado. La casa parecía girar a su alrededor, casi como si quisiera asfixiarlo con recuerdos y arrepentimientos. Intentando distraerse del dolor, volvió a arrastrar la silla vieja, con un esfuerzo casi inhumano, intentando alcanzar la ventana una vez más. La madera crujía bajo su peso frágil, y el corazón se aceleró de miedo a que volviera a caer. Pero incluso de pie, apoyado en la ventana, todo lo que logró ver fue el mismo panorama vacío del exterior. Nada se movía, ni un coche, ni un vecino, ningún rastro de vida. La soledad se volvió casi palpable. Se giró hacia dentro del cuarto, y percibió cómo la casa parecía más grande cuando uno está solo, y más pequeña cuando uno está atrapado. Los rincones oscuros adquirían formas,
Las sombras parecían moverse, y los pensamientos se volvían demasiado pesados para soportar. El anciano apoyó la frente en la pared, sintiendo el frío de la pintura vieja, intentando contener el llanto silencioso que escapaba sin control. Era un dolor que no dolía en el cuerpo, sino en toda el alma. Cuando llegó la noche, la desesperación dio paso a una calma extraña, casi anestésica. Anselmo se acostó en el suelo, mirando el techo como si esperara una respuesta de Dios. Sintió la vida escapársele lentamente, como arena entre los dedos, y por primera vez, pensó seriamente que quizá nadie volvería de verdad. Esa idea lo atravesó como una verdad cruel, y cerró los ojos aceptando que, si moría allí, moriría solo. Con la poca fuerza que le quedaba, intentó arrastrarse hasta la sala, apoyando los codos en el suelo áspero. Cada centímetro parecía una maratón, cada respiración, una lucha. Pasó junto a la tabla levantada y la tocó con la punta de los dedos, recordando lo que había visto el día anterior. Sintió que había algo más allí, algo lo suficientemente grande como para haber cambiado el destino de todos, pero ya estaba demasiado débil para intentarlo de nuevo. Al alcanzar la puerta de la sala, levantó la mano con enorme esfuerzo. Golpeó una vez, despacio, la palma abierta contra la madera fría. El sonido fue débil, casi inaudible, pero para él parecía un grito. Repitió el gesto, esta vez aún más débil, sintiendo la mano resbalar. La mente confundida mezclaba pasado y presente, y escuchó voces de años atrás, llamando su nombre como si aún fuera joven. Pero no había nadie allí. Se sentó apoyado en la puerta, dejando que el cuerpo se relajara, exhausto. El corazón fallaba en ritmos lentos y peligrosos. La respiración era corta y irregular, y el aire parecía insuficiente para mantenerlo despierto. Sus ojos se cerraban solos, y él luchaba contra el sueño mortal que amenazaba con devorar su conciencia. No, todavía no, murmuró, incapaz de aceptar que ese fuera su final. Y fue en ese estado, frágil, deshidratado, casi apagándose, que dio los golpes finales. Los mismos golpes que, días después, harían que Douglas se detuviera frente a aquella puerta, sin imaginar el infierno que aquel anciano había vivido. Pero en ese momento, en la oscuridad de la casa abandonada, Anselmo creía que nadie jamás vendría a salvarlo, y ese pensamiento cortó más que cualquier dolor físico. Cuando Douglas finalmente abrió la puerta aquella mañana, el anciano ya estaba en su límite, pero antes de ese momento, la madrugada del quinto día había sido la más cruel. Anselmo casi no despertó, el cuerpo entero parecía apagado, como si estuviera rindiéndose. Los delirios llegaron fuertes. Veía rostros conocidos, conversaciones antiguas, a su hija pequeña sosteniendo su mano como antes. Por breves instantes, creía estar viviendo otra vida, una vida en la que todavía era amado. Intentó hablar consigo mismo, diciéndose que permaneciera despierto, pero la mente escapaba hacia lugares distantes. Recordó el testamento que había hecho años atrás, la pelea que tuvo con Jonas por documentos, las discusiones ocultas que creyó que eran solo nerviosismo de la familia. Ahora todo cobraba sentido. El malestar, el desprecio, las mentiras, las miradas evasivas, ya lo habían borrado mucho antes de dejarlo atrás, físicamente. El abandono había sido solo el último paso. El frío se extendía por dentro como si fuera invierno dentro de los huesos. Anselmo se arrastró hasta el centro de la sala, intentando quedarse donde entraría el sol al amanecer. La luz aún no había surgido, pero esperaba que lo calentara por unos minutos. Mientras respiraba con dificultad, percibió sonidos que no sabía si eran reales en pasos ligeros, voces a lo lejos, ruido de motor. El desespero lo hizo golpear de nuevo la puerta, pero la mano casi no respondía. A cada golpe débil, el anciano sentía el cuerpo ceder más, como si estuviera siendo drenado desde dentro. Las lágrimas caían sin que las sintiera, mezclándose con el sudor frío de la fiebre que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Murmuró el nombre de su hija una vez más, no por esperanza, sino por costumbre, como si intentara aferrarse a la última parte de ella, que aún existía dentro de sí. El dolor emocional era tan fuerte como el físico, y ambos parecían mezclarse. Y entonces, cuando finalmente el sol tocó el suelo de la sala, Anselmo cerró los ojos por unos segundos, aceptando que quizá esa sería su última visión. No sabía, no imaginaba, que la misma luz que lo iluminaba sería la misma que conduciría a Douglas hasta él,
salvándolo del destino que su propia familia había planeado. Pero por ahora, lo único que sentía era la soledad más profunda de su vida. Douglas entró en la casa al final de aquella mañana, curioso por el olor a moho, mezclado con el viento caliente. Cuando vio la puerta entreabierta del cuarto, creyó que era solo efecto del desuso. Pero al empujarla, y ver el cuerpo frágil caído en el suelo, el shock lo paralizó por segundos. La escena parecía irreal en un anciano, demasiado delgado, piel pálida, ropa arrugada, y ojos casi apagados. La casa se suponía que estaba vacía menos, y sin embargo, allí había un hombre que había luchado por sobrevivir. El anciano apenas logró reaccionar, solo movió los dedos, intentando agarrar el aire. Douglas corrió hacia él y lo levantó con cuidado, intentando entender qué había ocurrido. «Dios mío, ¿quién hizo esto con usted?», preguntó, sin esperar respuesta. La boca del anciano temblaba, formando palabras incompletas. «En mí, dejaron, aquí». La frase atravesó a Douglas como un cuchillo. La indignación lo invadió de forma instantánea, casi visceral. Corrió hasta el coche y tomó la botella de agua, regresando apresurado. Humedeció los labios del anciano con cuidado, observando cómo el cuerpo reaccionaba mínimamente. Los ojos del viejo intentaron enfocar el rostro de Douglas, como si no creyera que realmente había alguien allí. La sensación era que, si soltaba aquella mano por un segundo, él desaparecería. Mientras intentaba ayudarlo, Douglas se percató de la tabla suelta en el suelo. Algo en su instinto lo hizo mirar 2 veces. La respiración de Douglas se volvió pesada. Aquello no parecía algo dejado al azar, era un secreto enterrado, y claramente había sido mantenido lejos de los ojos del anciano. Douglas se levantó, ahora consciente de que había mucho más en aquella historia que un simple abandono. Y en ese instante, cuidando de Anselmo y mirando el compartimento secreto, Douglas solo sabía una cosa: no dejaría que aquel anciano muriera, ni permitiría que esa historia quedara sepultada por el silencio. Él sería la voz que Anselmo perdió. Douglas sabía que no podía perder tiempo. Con mucho cuidado, colocó el brazo del anciano sobre su hombro y lo levantó despacio, sintiendo un peso demasiado ligero, casi inexistente. Cada paso parecía una eternidad, y el anciano gemía suavemente, incapaz de sostener su propio cuerpo. Cuando finalmente llegó al coche, Douglas lo acomodó en el asiento trasero con mantas que había traído para el viaje. La respiración de Anselmo era corta e irregular, como si cada inspiración fuera una súplica desesperada por más vida. La cabeza del anciano caía hacia un lado, y Douglas le hablaba sin parar, rogándole que no se apagara. El corazón del hombre latía desacompasado, haciendo que el pánico subiera por la garganta de Douglas. Apretaba el volante con tanta fuerza que los dedos le dolían, pero no reducía la velocidad. Cada bache en el camino lo hacía temer que el viejo no resistiera. Enfermeros y médicos corrieron hacia el coche, sacando a Anselmo con cuidado hacia una camilla. Los médicos no esperaron detalle. Llevaron a Anselmo hacia adentro corriendo, mientras Douglas quedaba paralizado en la puerta, sintiendo las piernas temblar. En el pasillo, el nuevo residente caminaba de un lado a otro, repitiendo mentalmente cada detalle de lo que había visto, a la tabla suelta, los papeles escondidos, el estado del anciano, todo apuntaba a algo terrible, algo planeado. Respiró hondo e intentó calmarse, pero no podía alejar la sensación de que aquella historia estaba lejos de terminar. Una enfermera salió de la sala y le pidió que esperara, diciendo que la situación era crítica. Douglas finalmente se sentó, pasándose las manos por el rostro, sintiendo el peso de las horas intensas que había vivido. No conocía a aquel anciano, no le debía nada, pero por alguna razón sentía una responsabilidad enorme. Era como si el destino hubiera puesto a ese hombre en su camino por un motivo mayor. Y mientras esperaba noticias, lo único en lo que podía pensar era en yo, tampoco voy a abandonarlo. Horas después, Douglas regresó a la casa con una sensación extraña en el pecho. Necesitaba entender lo que encontró en el compartimento secreto. La casa estaba silenciosa, como si el propio inmueble contuviera la respiración para escuchar lo que él haría. Al empujar la puerta, sintió el mismo viento helado atravesar el pasillo, pero ahora cargado de significado. Caminó hasta la sala, y con cuidado,
Levantó nuevamente la tabla del piso. El primer sobre traía el nombre completo de Anselmo, y una caligrafía firme que parecía de otra época. Sino de un terreno mucho mayor en los alrededores, un patrimonio que valía más de lo que cualquiera imaginaría. El corazón de Douglas latió más rápido. Aquello explicaba muchas cosas. Mientras examinaba el resto, encontró un testamento firmado años atrás, dejando todo para la hija, siempre que ella lo cuidara. La firma de Anselmo era legítima, pero había cosas extrañas. Había modificaciones recientes, hechas con prisa, con una pluma distinta, y anexadas al documento original. Más papeles mostraban intentos de transferencia de propiedad sin el conocimiento del anciano. Allí, ante sus ojos, estaba la prueba de que la familia había intentado borrar su existencia por dinero. Quería saber quién había encontrado al anciano, cómo estaba la propiedad, si alguien de la familia había aparecido. La asistente escuchó en silencio, impactada, y anotó cada frase como si fuera una denuncia de una película. Avisó que el caso sería una prioridad. En cuanto vieron a Douglas, intentaron pasar, pero él bloqueó la puerta con el cuerpo. Él no quiere verlos. La hija insistió, diciendo que todo había sido un malentendido, que habían ido a buscar cajas y regresarían para llevar al padre. Douglas no respondió. Simplemente abrió la mochila y entregó los documentos al comisario que ya estaba en el hospital debido a la denuncia de la asistente social. Jonah se puso pálido cuando vio el sobre, siendo entregado. La nieta intentó disimular,
pero sus ojos temblaban ante la posibilidad de que los atraparan. El comisario abrió los papeles y leyó allí, ante todos testamentos, transferencias fraudulentas, intentos de cambio de propiedad y firmas adulteradas. La hija se quedó sin palabras. Jonas comenzó a sudar. La nieta retrocedió, como si intentara desaparecer en el pasillo. Ustedes intentaron quitarle los bienes. ¿Y dejaron al propio padre para morir encerrado? Preguntó el comisario con un evidente asco. El silencio de los tres fue la confirmación que faltaba. Cuando intentaron decir que era mentira, Douglas dio un paso al frente. Lo encontré en el suelo. Sin agua, sin comida, sin medicinas. Ustedes cerraron la puerta y se fueron. Su voz era firme, sin alzar el tono, pero cargaba un peso suficiente para derribar cualquier excusa. El comisario llamó a 2 policías, que se acercaron inmediatamente. La Haya loró. Jonas maldijo. La nieta intentó correr, pero fue contenida. Mientras los policías comenzaban a llevárselos, Anselmo, aún débil, oyó el alboroto y giró el rostro hacia la puerta. Cuando vio a la familia siendo conducida no sintió rabia, sintió liberación. Una lágrima silenciosa corrió por sus ojos cansados. Douglas entró en la habitación y se acercó a él en el anciano. Tocó su brazo con gratitud y murmuró gracias por no dejarme solo. Douglas sonrió y respondió, nunca más va a estar solo. A los días pasaron, y poco a poco, Anselmo recuperó fuerzas. Los médicos ajustaron su medicación, la hidratación estabilizó su cuerpo, y el color volvió lentamente al rostro pálido. Douglas estuvo con él todos los días, llevando frutas, conversando con él, contando cosas cotidianas, para que el anciano se sintiera presente en el mundo otra vez. En cada visita, Anselmo parecía crecer por dentro, como si estuviera reencontrando partes de sí mismo, que creía perdidas. La soledad que lo devoró por años empezaba a disiparse. Durante una tarde tranquila, el anciano pidió que Douglas se acercara. Yo, Pence, que mi final sería en aquella casa, dijo, con la voz baja pero firme. Pensé que nadie en el mundo iba a echarme de menos. Douglas apretó su mano y respondió, usted no merece desaparecer así. El mundo todavía necesita escuchar su historia. En la mirada emocionada de Anselmo decía más que las palabras. Por primera vez, alguien lo trataba como alguien que importa. Mientras conversaban, la asistente social entró nuevamente en la habitación. Había resultados en la investigación avanzaba, y todo indicaba que el anciano sería colocado bajo protección legal hasta que se definiera su situación de bienes, seguridad y cuidados. Cuando ella mencionó que la justicia ya había bloqueado todos los intentos de la familia de acceder a cualquier patrimonio, Anselmo suspiró con un alivio profundo. Era como si le quitaran un peso invisible del pecho. Al saber que no tendría que volver solo a la casa, Anselmo cerró los ojos y dejó que algunas lágrimas silenciosas cayeran. No era solo miedo al abandono, era miedo de revivir el pasado cruel. Pero ahora tenía a alguien que lo veía, alguien que realmente se quedaba. Douglas colocó la mano sobre su hombro y prometió que jamás permitiría que lo descartaran de nuevo. El anciano asintió, aceptando aquella promesa como un refugio emocional. Esa noche, Anselmo durmió de forma tranquila por primera vez desde el abandono. Douglas se quedó sentado junto a él, hasta que su respiración se volvió uniforme y suave. Observando a aquel hombre frágil, Douglas se dio cuenta de que, sin querer, había creado un vínculo que nunca planeó. Guay en el fondo, sabía que la vida de ambos estaba a punto de cambiar, para siempre. Con la recuperación avanzando, el hospital permitió que Anselmo recibiera visitas fuera de la habitación. Douglas lo llevó al jardín exterior, donde el sol golpeaba suave. El anciano respiró hondo, sintiendo el olor de las flores. Un perfume simple que le trajo recuerdos de su juventud. Sintió el viento en el rostro, y parecía que el mundo retomaba color, como si todo volviera a tener sentido. Douglas lo observaba y sonreía, satisfecho de ver que la vida renacía en él. Mientras caminaban despacio por el jardín, Anselmo preguntó con recelo, ¿y ahora? ¿A dónde voy a ir? Esa duda revelaba un miedo profundo, el miedo a volver a no tener a nadie. Douglas se detuvo a su lado y respondió sin dudar, usted viene conmigo, hasta que la justicia concluya todo. Y si quiere, después, también. El anciano quedó inmóvil por unos segundos, absorbiendo la frase. Era como oír aquello que esperaba toda la vida, sin saber qué esperaba. El peso emocional de esas noticias golpeó fuerte a Anselmo, no por pena de la familia, sino por el impacto de aceptar que de hecho,
Habían intentado destruirlo. Respiró hondo, dejando que la verdad ocupara su lugar. Otro día en el jardín, Douglas entregó al anciano la decisión judicial en toda la propiedad. Las tierras y el patrimonio permanecerían protegidos hasta que Anselmo decidiera qué hacer. Douglas celebraba cada una de ellas como si fueran logros suyos. Durante una de las comidas, Anselmo observó a Douglas en silencio. Había algo en su mirada que mezclaba ternura, miedo y cierta timidez. Tú realmente no necesitabas haber hecho nada de esto. El anciano sintió la emoción subir en el pecho, pero no dejó caer las lágrimas. El equipo estaba empeñado en la recuperación física y emocional de Elan Douglas. Ayudó al anciano a volver a la cama y acomodó la almohada, como quien cuida a alguien de la familia. La confianza entre ellos crecía en silencio alimentada por gestos simples. Anselmo cerró los ojos, sintiéndose protegido de una forma que no experimentaba hacía décadas. Sin embargo, por la noche, los pensamientos regresaban. El anciano recordaba a su hija, las promesas rotas, la nieta que creció aprendiendo a ignorarlo. Los recuerdos eran como sombras que tocaban despacio los rincones de la mente. Sentía una mezcla de tristeza y liberación. Era extraño descubrir que dolía menos perder a alguien que nunca estuvo realmente presente. Dolía más aceptar que tardó tanto en verlo. Douglas percibió el peso de los recuerdos y se sentó a su lado. Usted no está preso al pasado, y no está solo nunca más. Anselmo abrió los ojos despacio. Miró a aquel hombre que entró en su vida por accidente, y comprendió algo simple. Quizá el amor verdadero no viene de quien debería amarnos, sino de quien elige quedarse. Y Douglas hizo exactamente eso. Eligió quedarse. Cuando Anselmo finalmente recibió el alta, Douglas lo llevó a su propia casa temporalmente. Anselmo sonrió con timidez, como si no supiera cómo reaccionar al respeto. La primera noche fue distinta a todas las demás. Sin puertas cerradas, sin oscuridad sofocante, sin la sensación de abandono resonando en los rincones. Comió despacio, saboreando no solo la comida, sino la presencia, el ambiente, la seguridad. Al día siguiente, el comisario apareció para conversar. La investigación contra la familia avanzaba más rápido de lo imaginado. Testigos confirmaron que habían salido con prisa el día de la mudanza, y que comentaron sobre resolver un problema antes de marcharse. Las pruebas encontradas por Douglas fueron cruciales. Cuando el comisario agradeció por el valor, Anselmo miró a Douglas y dijo: Ann, fue él quien me salvó en la afirmación. Emocionó al comisario y a Douglas. Después de que el policía se fue, el anciano se sentó en el patio y observó el cielo del atardecer. El viento tocaba su rostro y parecía muy diferente de aquel viento helado que atravesaba la casa vacía días atrás. Aquí respiraba sin miedo. Miró a Douglas, que regaba un pequeño jardín, y sintió algo que no sentía desde hacía décadas: pertenencia. La vida le había devuelto más que seguridad. Le había devuelto dignidad, no ser comprendido. Yo pensé que mi final sería solo. Pero usted apareció. Ann Douglas se acercó
y respondió con suavidad: «A la vida todavía no ha terminado para usted. Solo estaba esperando el momento correcto para empezar de nuevo, Annie». Por primera vez desde todo lo ocurrido, Anselmo creyó en eso. Creyó que aún podía construir algo nuevo, incluso después de tanto sufrimiento. Con el pasar de las semanas, la rutina en la casa de Douglas comenzó a tomar un ritmo cómodo. Anselmo se despertaba temprano, se sentaba en el patio para sentir el sol y luego ayudaba con pequeñas tareas, como regar plantas o doblar paños de cocina. Lo hacía despacio, no por obligación sino por placer. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía útil. Douglas observaba todo con cariño, sin forzar nada. La convivencia fluía tan naturalmente que parecía que siempre habían vivido juntos. Poco a poco, Anselmo recuperaba no solo la salud física, sino también la confianza. La sonrisa tímida empezó a aparecer más veces, sobre todo cuando Douglas contaba historias divertidas de su juventud. Por las noches, veían televisión juntos, y el anciano se dormía en el sofá con facilidad, algo que jamás ocurría en el pasado. La tranquilidad de la casa era casi terapéutica. Era como si cada pequeña rutina borrara una pequeña cicatriz emocional. Durante una mañana, la asistente social volvió para visitar al anciano. Se sorprendió con su evolución y dijo que la fiscalía estaba impresionada con el cambio. Comentó que rara vez un anciano abandonado tenía tanta recuperación emocional. Anselmo escuchaba todo con los ojos vidriosos, sintiéndose menos un caso social y más un ser humano que finalmente estaba siendo visto. Douglas preparó café para todos, como un gesto natural de acogida. La asistente explicó que la justicia ahora estaba preparando la documentación final para devolver la propiedad oficialmente al anciano. Anselmo escuchó en silencio, intentando absorber la información. Recuperar la casa, aquella misma casa que casi se convirtió en su tumba, le traía sentimientos mezclados. Cuando preguntaron si Anselmo deseaba mantener a la familia cerca, el anciano respiró hondo. Era el momento de enfrentar la herida. «No», respondió sin dudar. «Ellos eligieron abandonarme. Yo solo estoy eligiendo seguir adelante». La firmeza de la voz sorprendió incluso a él mismo. Douglas sonrió discretamente, orgulloso. El juez declaró que todos los bienes, propiedades y documentos serían devueltos íntegramente al anciano. Y Mason determinó una orden de restricción para impedir cualquier aproximación de la familia. Anselmo escuchó todo con lágrimas, descendiendo lentamente.
El anciano desvió la mirada para ocultar la emoción, pero no pudo. Las lágrimas corrían no de tristeza, sino de sanación. El silencio que siguió a esa frase lo decía todo. El hombre se acercó, y el anciano continuó: tú me salvaste. Pero, más que eso, me devolviste las ganas de existir. Douglas sintió un nudo en la garganta, y antes de que pudiera responder, Anselmo completó: si tú quieres, podemos ser familia de verdad. Douglas no contuvo la sonrisa. Ya lo somos. El sol se puso lentamente, pintando el cielo de naranja, mientras los dos permanecían allí, uno iniciando la vida, el otro recomenzando. La jornada de dolor, abandono e injusticia dio paso a algo raro, an acogimiento genuino. Al final, Anselmo encontró exactamente lo que el mundo intentó quitarle: amor, dignidad y un hogar.